Buenos días, soy Vicente Fuentes y voy a dar la conferencia de OVNIs a las puertas de la Tierra. Lo tengo que dar online porque he tenido un problema personal y no puedo asistir al congreso, pero espero que puedan disfrutarlo igualmente y espero que además esta conferencia pues, pueda hacerles muchas preguntas, que ustedes hagan muchas preguntas, que es realmente lo importante de este tipo de reuniones, ¿no? El hecho de acceder a una información y a partir de esa información empezar a pensar por uno mismo qué es lo que está ocurriendo pues con el enigma de los ovnis, que es el que nos interesa. Así que bueno, pues vamos a empezar la conferencia, espero que la disfruten, se llama OVNIs a las puertas de la Tierra y va sobre los avistamientos que se han producido a lo largo de los últimos años en el espacio por parte de la NASA. Si les parece bien, vamos a comenzar. Muy bien, bueno, yo soy Vicente Fuentes, soy el director de ufopolis.com y me dedico a la investigación del fenómeno OVNI. Es posible que me puedan recordar también de algunas investigaciones que he hecho al respecto de los círculos de las cosechas. Bien, vamos a avanzar. He empezado a hablar del fenómeno OVNI, pero siempre antes de empezar con el fenómeno OVNI hay que hablar de unas premisas, de unas preguntas antes de una investigación. La primera es, ¿a quién le interesa el fenómeno OVNI? Es decir, estamos hablando de un enigma que ha acompañado a la humanidad en los últimos 50 años, pero a día de hoy, en lo que viene siendo la población mundial, hay muy poca gente interesada en el tema. Al menos aparentemente, porque una de las primeras palabras que están en los buscadores de Google es la palabra UFO, es decir, OVNI. Es decir, existe un interés, pero ese interés no se llega a desarrollar. ¿Por qué ocurre esto? Sería la segunda premisa. Pues porque se ha bloqueado el interés por parte del público gracias a vídeos falsos que hacen que uno bueno pues esté ahí, sea bueno, es una afirmación muy auténtica, perfectamente auténtica, pero existen a lo mejor otros que son malos y entonces el público identifica que todos los vídeos son falsos. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que los gobiernos no exponen información sobre el fenómeno OVNI de manera habitual. Existen algunas desclasificaciones, pero siempre son parciales y siempre están totalmente dirigidas. Porque, ¿qué necesidad hay de exponer información sobre el fenómeno OVNI? Estaríamos cambiando todo lo que viene siendo la sociedad a día de hoy, tanto la economía como la política. La gente empezaría a hacerse preguntas, y también, lo más importante, la gente empezaría a hacerse preguntas también sobre el sistema económico, también sobre los presupuestos militares, sobre dónde va el dinero de nuestros impuestos y sobre qué se hace con ese dinero de nuestros impuestos. Que una parte de ellas, evidentemente, va hacia la investigación de los fenómenos aéreos no identificados. Entonces, ¿qué repercusiones podría tener una desclasificación total? Todas las repercusiones del mundo, es decir, la bolsa caería, los seres humanos empezaríamos a tener una crisis seguramente a nivel teológico, seguramente tendríamos pues muchas preguntas con respecto al origen del hombre, realmente estaríamos respondiendo la gran pregunta de la humanidad, que sería si estamos solos en el universo, ¿no? Eso no es cómodo y evidentemente la gente que está en el poder lo sabe y lo oculta, al igual que oculta muchos secretos de Estado. Estamos hablando de que en el siglo XXI la palabra secreto está muy presente en todo lo que son las supuestas democracias de todos los países de la OTAN y de todos los países, podemos decir, capitalistas, ¿no? Entonces, en vista de este escenario, aquí estaría la última pregunta. ¿El sistema comete fallos? Pues evidentemente comete fallos, ningún sistema es totalmente perfecto. Y en esta conferencia vamos a desarrollar investigaciones con respecto a material desclasificado por la NASA o filtrado desde la NASA, en el cual vamos a ver diferentes fenómenos anómalos no identificados. Vamos a la siguiente. Muy bien. Tecnologías. Es muy interesante el hecho de poder observar cómo en el fenómeno OVNI aparecen diferentes tipos, diferente casuística de objetos. Tenemos OVNIs de distintas formas y tamaños. De todo tipo, de todos los colores, de todos los tamaños,
Pero siempre hay un elemento muy principal, el hecho de que aparecen en una gran proporción los tipos de ovnis lumínicos que son esféricos y que tienen capacidad para fusionar elementos de manera interna. También es importante el hecho de poder comprobar cómo aparecen cambios de dirección, de sentido y de velocidad en algunas de las filmaciones de la NASA. Evidentemente son objetos que no pueden ser manufacturados por los seres humanos. Bien, hay también la mayoría de los objetos que vamos a ver están emitiendo luz por sí mismos. Y también es posible que estén emitiendo pulsos, es decir, como si estuviesen haciendo flashes, señales lumínicas que indican algún tipo de actividad relacionada con la información. También es muy importante el hecho de ver que hay relación de unos con otros, es decir, aparecen un tipo de ovnis y luego al lado de ese tipo de ovnis aparecen siempre otro mismo tipo de ovnis. Y esto lo vamos a ver con los ovnis lumínicos y con otros que tienen mayor superficie y con un círculo en el centro. Bien, otra cosa que es muy interesante es el hecho de poder ver que son los mismos incidentes en la Tierra y en el espacio, es decir, lo mismo que se está grabando en los pueblos de la Tierra, es decir, en las ciudades de la Tierra, por ejemplo en México DF, en Londres, en Perú, tenemos filmaciones en Estados Unidos, en España, en Italia, en Francia, en Alemania. Hay cientos, hay miles y miles de grabaciones que muestran la misma tecnología que vamos a ver en esta conferencia, pero desde abajo, es decir, grabado por gente completamente normal, gente honrada, trabajadora, que evidentemente no gana nada pues haciendo una filmación de algo que se ha encontrado, ¿no? Porque muchas veces tanto los investigadores como los testigos nos encontramos con el fenómeno ovni prácticamente sin quererlo, ¿no? Y por supuesto, maravillas. Vamos a ver algunas de las maravillas del fenómeno ovni, que es lo que se ve en el espacio. Vamos a por la siguiente. Bien, otra cosa que es muy interesante es el hecho de poder ver que en algunos tipos de ovnis aparecen interfases. Estas interfases están exponiendo una serie de capas, unas capas desde la más interna hacia la más externa. Es decir, parece que este fenómeno, o una vertiente del fenómeno, prácticamente estamos hablando de objetos orgánicos. No podemos decir que tengan ningún tipo de respiración, no podemos decir que estén vivos, pero sí es cierto que se parecen más a las células vistas por un microscopio que al típico platillo volante que estamos acostumbrados a ver desde los 60 y los 70. Bien, tenemos también mezclas binarias y grupos. Para mí ha sido una satisfacción el poder ver e identificar estas mezclas binarias también en el espacio, porque los ovnis lumínicos normalmente tienden a reunirse. Es muy posible que esas reuniones sean para hacer interacciones de transferencia de materia o energía. De hecho, las dos cosas a la vez también, ¿no? También aparecen en grupos. Hemos visto el fenómeno flotilla en México DF en numerosas ocasiones. Y evidentemente no son núcleos de globos, porque esos objetos también llegan a mezclarse e interaccionar entre sí en esas filmaciones. Bien, vamos a ver también estructuras transparentes, translúcidas, que dejan ver pues tanto el universo, el espacio, a través suyo, como la Tierra. Y estos serán imágenes que veremos tanto desde la Estación Espacial Internacional como desde las misiones de transbordadores de la NASA. Bien, vamos a ver también núcleos y formas metálicas, es decir, y lo desarrollaremos un poquitín más tarde, también hay ovnis que presentan un aspecto metálico, es decir, prácticamente de ciencia ficción, pero lo curioso es que son fotografías oficiales de la NASA que evidentemente, bueno, pues ellos no saben o no quieren o no les importa que nosotros veamos y que tampoco saben identificar. Bien, vamos a ver metamorfismo. Ese metamorfismo es muy curioso porque algunos de los objetos que vamos a ver tienen capacidad para transformarse en directo, es decir, son objetos que son capaces de bueno, pues cambiar su forma. Eso es. Vamos a ver también simetría. Esa simetría aparece en algunos objetos que son esféricos, pero también vamos a ver objetos que no son simétricos y que son totalmente irregulares. Bien, vamos a ver también objetos que han sido vistos
alrededor de la Tierra, en el sistema solar interno, es decir, Mercurio y Venus, la Tierra y Marte, y también en el sistema solar externo, es decir, a partir de Marte, pues Júpiter, Saturno, Urano, en fin, eso es, ¿no? Vamos a ver el fenómeno de las flotillas y otra vez el efecto flashing que hemos estado comentando antes, de esos pulsos de luz. Vamos a por la siguiente. Bien, motivación. Cuando yo estoy haciendo un estudio de los ovnis, tengo que tener en cuenta que es posible que la gran cantidad de objetos voladores no identificados, es posible que estén haciendo algo siempre en el fenómeno ovni, igual que yo ahora mismo estoy dando una conferencia para ustedes y estoy aquí hablándoles, estoy haciendo esta motivación para que ustedes se informen y para compartir mis investigaciones. Pero siempre hay una motivación en todos los actos, ¿no? El hecho de que un objeto volador no identificado llegue a la Tierra puede tener diferentes motivaciones. Por ejemplo, un estudio, al igual que nosotros estamos estudiando las hormigas, pues es posible que haya otras civilizaciones que vengan a estudiar a otras hormigas, que en este caso seríamos nosotros. También estaría el efecto presentación. Esto lo he estado desarrollando en los últimos años en base a mis investigaciones con respecto al 11S. En el 11S he hecho alguna conferencia también, pues aparecieron algunos objetos voladores no identificados cerca de las Torres Gemelas cuando estaban ocurriendo los atentados del World Trade Center. Y es curioso porque esos objetos pueden ser invisibles prácticamente a placer, pero no. Decidieron, por alguna razón, hacerse visibles. Y lo interesante es el hecho de que parece que los objetos voladores no identificados se van acercando más a la Tierra, o al menos se van presentando más. Esto también coincide con la mayor capacidad que tenemos los seres humanos de grabar más cosas. Es decir, todo el mundo ahora mismo tiene una cámara de vídeo en su móvil o hay más medios para poder grabar, ¿no? Pero sí es cierto que parece que existe un efecto presentación. Bien, efecto coordinación. Parece que los objetos están realizando actividades totalmente coordinadas. Es decir, parece que los objetos, cuando están bajando a un punto determinado de la atmósfera, parece que están ahí por algo, que puede ser por las condiciones de humedad, presión y temperatura que sean favorables para sus procesos internos. Bien, vamos a ver el efecto invisibilidad, que lo hemos comentado hace un momento con el tema del 11S, y es el hecho de que se muestran tal y como son, es decir, pudiendo prácticamente quizá con un botón ser invisibles, pues no, se decide aparecer en las fotos. Y de hecho, en algunas de las fotografías de la NASA, parece que los objetos quieren aparecer en la foto un poco, ¿no? Quieren como estar presentes en ese momento de la historia. Bien, vamos a ver el tema del efecto influencia también, ¿no? Dentro de las motivaciones es posible que exista una influencia sobre los seres humanos, de decir, bueno, pues los gobiernos están ocultando todo esto, pero yo no estoy de acuerdo y de alguna manera quiero ir introduciéndome poco a poco en la sociedad a través de fotos, a través de filmaciones, a través de aterrizajes, a través de incluso del fenómeno contacto. Sería un poco así, ¿no? Bien, efecto amenaza-advertencia. Evidentemente, todo lo que son los avistamientos ovnis es una violación del espacio aéreo de la Tierra y, por supuesto, de todos los países involucrados. Es muy interesante el hecho de poder ver que en el espacio pues no tenemos una potestad total, no tenemos un armamento muy claro en el espacio que nosotros sepamos, pero sí es cierto que algunos ovnis han llegado a poner en peligro algunas misiones de la NASA, y eso también lo desarrollaremos un poquito más tarde en la conferencia. Bien, y el efecto X. El efecto X, que yo lo llamo el efecto Campeche, que es un caso que ocurrió en marzo del año 2004 y que para mí es el caso número 1, y lo he puesto porque, bueno, pues es un caso que fue grabado por militares mexicanos, ¿no? Y que vamos a ver a continuación, y que expone un poco lo que son las características del fenómeno que nos ocupa. Vamos a verlo. Bien, estas son las imágenes del caso Campeche. Estos son imágenes grabadas en infrarrojo. Tenemos dos esferas. Esto es una filmación del ejército mexicano que estaba buscando aviones cargados con droga y de repente se encontraron con una serie de objetos voladores no identificados, invisibles a la vista, pero que se veían perfectamente en el espectro de infrarrojo. Claro, es muy interesante el hecho de poder ver que esos objetos se iban moviendo entre las nubes,
lo vamos a ver a continuación. Se van moviendo entre las nubes y de hecho van en formación simétrica. Evidentemente no son reflejos, no son ningún tipo de efecto óptico, porque existían aceleraciones y deceleraciones. Ahí van a salir de la nube, lo vamos a ver perfectamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora 8. Es totalmente simétrica la formación y quiero que se fijen además en este número 4, en este de aquí, porque se va a partir en dos en directo. Va a cambiar la cámara. Esto está grabado desde una avioneta del ejército mexicano y es fascinante. Y ahí lo vamos a ver, fíjense por ejemplo, aquí lo tenemos, son dos esferas cuando antes había solamente una. Es decir, ovnis con capacidad para fusionarse y separarse prácticamente a placer. Y es curioso porque estos objetos llegaron a rodear a la aeronave de los militares que las estaba persiguiendo. Es decir, el que perseguía al final fue perseguido. Bueno, esto es una violación del espacio aéreo. Estos son objetos voladores no identificados exactamente idénticos que la mayoría de los que se ven en el espacio, aunque luego vamos a ver otros que son muy curiosos. Pero sí que es cierto el hecho de poder observar cómo en Campeche esto ocurre a 3.500 metros de altura, es decir, prácticamente es una altura bastante baja, que son invisibles, son exactamente invisibles, es decir, en este caso no se decide aparecer, sino que era una operación dentro de la inteligencia que habría detrás de este fenómeno totalmente secreta, pero que se topó con alguien que sí que podía verlos. Emisión de calor, por supuesto, porque son objetos que están emitiendo calor para que se puedan ver en el espectro del infrarrojo. Fusión-separación, como hemos visto en ese objeto número 4, que además es la misma que se ve en las famosas luces de Fénix, en el incidente de la central nuclear de Alemania en 1990, y en miles y miles de filmaciones alrededor del mundo con estos ovnis como protagonistas. Bien, tenemos también que están rodeando el avión. Hay un momento en el que los militares llegaron a apagar las luces y bueno, pues casi a rezar, porque había un montón de objetos que estaban rodeando al avión. Estos incrementos bruscos de velocidad, por supuesto, no corresponden a una tecnología manufacturada ni por los Estados Unidos ni por Rusia. Es decir, es imposible lograr esos cambios de velocidad y, por supuesto, esas fusiones y separaciones volando, en directo, ¿no? Bueno, hemos visto la flotilla y la simetría, es decir, era muy curioso porque parecía prácticamente una escuadra militar lo que estábamos viendo, pero era invisible al ojo humano. Y también gestión de la información. Bueno, en este caso, este incidente, pues el ejército mexicano decidió desclasificarlo y dárselo a un periodista conocido por todos, que se llama Jaime Maussan, en México. Bueno, Jaime Maussan lo dio a difundir en los medios de comunicación y de hecho yo recuerdo en televisión española pues que los telediarios llegaron a hablar de ello, pero luego no hubo un seguimiento de la información, es decir, es cierto que existe una vorágine de todas las noticias todos los días y que hay mucha manipulación en los medios de comunicación, ¿no? Pero sí es cierto que no hubo preguntas, no hubo debates, no hubo seguimiento, no hubo más entrevistas. El asunto se tapó porque evidentemente fue un caso muy importante, para mí el más importante de los últimos 20-25 años. Pero sobre todo porque la fuente de la que venía era una fuente oficial y era algo que de alguna manera se descontroló. Es de lo que hablábamos antes de los fallos en el sistema, ¿no? Se descontroló totalmente aquello, dando a conocer esta información a un periodista, dedicado de hecho a intentar descubrir el tema del fenómeno ovni. Bien, vamos adelante. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestro recorrido por lo más raro que se ha encontrado la NASA en el espacio, ¿no? Y vamos a empezar a 270 kilómetros de altura. En noviembre de 1966, la sonda Gemini 12, que está haciendo unas maravillosas fotografías de la Tierra, y de repente se encuentra una serie de puntos. No sé si se verá en el vídeo, pero se encuentra una serie de puntos. Yo los he ampliado y es la misma tecnología que estábamos viendo 40 años después en Campeche. Es muy interesante el hecho de poder ver cómo estos objetos pues son prácticamente idénticos, uno es más grande que el otro, y de hecho este de aquí parece que está esplayando, está
de alguna manera eliminando algún tipo de material sobre la atmósfera. Vamos a por la siguiente. Bien, bueno, aquí tenemos una fotografía muy polémica, muy curiosa, que es una de mis preferidas además, que es en diciembre de 1968, el Apolo 8. Bueno, pues esto está grabado desde la ventanilla del Apolo 8. Y es curioso porque sacaron unas tomas, esto de aquí es la Tierra, ¿no? Y sacaron unas tomas muy oscuras en donde aparecía pues una serie, un objeto, ¿no? Pero con el paso de los años los investigadores hemos aprendido a jugar un poco con el contraste, tampoco mucho más, es decir, contraste y brillo de las fotografías de la NASA. Y de repente nos encontramos que había esto de aquí, que es una especie de cúmulo lumínico con una serie de ramificaciones totalmente extrañas y totalmente únicas en el fenómeno. Esto solamente se ha visto en esta fotografía y es curioso porque es una serie de fotografías, y ahora vamos a pasar a la siguiente, y esto también apareció, esto también apareció, era como si aquel objeto se estuviese transformando en directo, y esto prácticamente tiene más similitudes con un tubérculo, que podemos decir, o con una hortaliza, más que con un objeto volador no identificado que nos pensamos que siempre es un platillo volante, ¿no? Pero esto fue grabado y fotografiado por los astronautas de la misión Apolo 8 en diciembre del 68. Y desde luego es algo totalmente único que evidentemente pues hay que exponer en esta conferencia. Vamos adelante. Bueno, aquí hay bueno, pues es una imagen, la he dado la vuelta, ¿no? Este es un astronauta, es la misión STS-133 en enero de 2011, es decir, hace nada, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un astronauta y ahí en el fondo, aunque no se vea aquí en la proyección, bueno, pues sí que se veía un objeto volador no identificado que era totalmente extraño. Tenía como 3 hendiduras, ¿no? Y una especie de triángulo en el centro y, bueno, pues evidentemente no correspondía a ningún tipo de chatarra espacial porque la NASA, de hecho, no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto. Si hubiese hecho alguna declaración hubiera dicho, bueno, pues como ha hecho muchas veces, esto es basura espacial o esto es un satélite. No, esta toma se ha quedado como un auténtico misterio de algo que estaba observando el trabajo de los astronautas en el espacio. Bien, vamos a seguir. Bien. Otra toma de la estación espacial, esto es marzo de 2009. Aquí tenemos una toma de parte de la Estación Espacial Internacional y resulta que aquí abajo, esta es la línea de la Tierra y la atmósfera de la Tierra. Bueno, pues aquí abajo no se ve, pero yo lo he ampliado y se ven otra vez estos ovnis lumínicos en parejas y otros 4 haciendo como una especie de silla o de forma de 4 bueno, pues muy cerquita, ¿no? Aquí también otro objeto volador no identificado que además parece que está al margen de las operaciones de estos y que muchas veces en ufología, sobre todo en la ufología mexicana, se le ha llamado el vigilante, como una serie de tecnologías que están haciendo interacciones u operaciones y otra que está de alguna manera controlando o coordinando desde fuera, pues tanto para seguridad como a lo mejor si tiene que hacer algún tipo de ayuda a nivel de energía o de materia. Bien, vamos a por la siguiente. Bueno, esta es muy curiosa, es la Estación Espacial, enero de 2012. Esto es bueno, pues uno de los módulos de la Estación Espacial en una de las operaciones que estaban haciendo con el Hubble, y resulta que en el fondo aparecía pues como una especie de lámpara de Aladino, ¿no? Pero azul, prácticamente metálica y con un núcleo lumínico en el centro. Si se fijan, lo he ampliado aquí un poquitín abajo, yo espero que lo puedan ver allí. Y bueno, pues sí que se ve una serie de brillos, como si la luz de la Tierra refleja la luz del Sol, ¿no? Bueno, pues como si la luz de la Tierra estuviese reflejándose sobre algún tipo de fuselaje, que es muy interesante porque fue grabado y fotografiado en alta definición por la NASA. Aunque es cierto que la NASA no expone las fotografías con la definición que tienen, es decir, la NASA tiene unas cámaras en el espacio y expone la información con una calidad muy distinta de la que ellos normalmente disfrutan. Bien, vamos a por la siguiente. Muy bien, aquí tenemos el siguiente caso, misión STS-108 en noviembre de 2001. Aquí no se ve, pero yo lo he ampliado, esto es la Tierra, en una
en una visión muy espectacular de la costa este de América del Sur. Y bueno, pues aquí tenemos una serie de luces que aparecieron y que tampoco podía ser ningún tipo de chatarra espacial. Si se dan cuenta, es una especie de hexágono y además existe un tipo de transferencia de materia en el medio del hexágono, ¿no? Esto es muy curioso porque esta es la fotografía original, esta es la fotografía en negativo, y estos objetos, quizá por el efecto contraluz, están totalmente oscuros. Pero bueno, el caso es que los objetos oscuros también se han llegado a ver en el fenómeno de los ovnis a nivel de superficie. Bien, vamos a por la siguiente. Bueno, esta es muy curiosa, a mí esta me parece fascinante, ¿no? Estamos en la Estación Espacial Internacional, 10 de enero del año 2014, es decir, hace nada, lo publiqué en Ufopolis hace nada, y bueno, pues esto es uno de los brazos robóticos de la Estación Espacial Internacional, y aquí pues tenemos como una especie de cruz, bueno, como una especie de varilla, con colores blancos, azules y naranjas. Lo he ampliado aquí, y lo vamos a ver perfectamente. Es muy interesante porque no se corresponde, es cierto que existen reflejos, que las lentes pues llegan a captar de la luz del sol, pues como vemos por ejemplo en las retransmisiones deportivas o en los cascos, por ejemplo cuando vamos en una moto, en un coche, ¿no? Pero sí es cierto que esto ha sido único en el fenómeno, no se había visto nunca un reflejo así, y hay muchos investigadores que opinan que evidentemente este objeto, que además estuvo durante muchos minutos en la misma posición, y los reflejos normalmente con el tema de la rotación de la Tierra y también por la traslación tienden a eliminarse, bueno, pues este estuvo durante muchos minutos orbitando a la misma velocidad y a la misma distancia que la Estación Espacial Internacional. Ahí está el dato. Vamos a por la siguiente. Estación Espacial Internacional, julio de 2009. Bueno, pues aquí tenemos otro de los brazos robóticos de la estación, y aquí, justo en medio del espacio, bastante lejos, y esto hay que ampliarlo mucho, pues resulta que apareció algo totalmente inusual, que era una especie de bastón girado con tres ángulos. Además, curioso porque estos tres ángulos en las uniones tienen colores morados, que espero que se pueda ver allí en Villena, y es curioso porque estas estructuras se les ha llamado EBANIS, entidades biológicas aéreas no identificadas, en México, y se corresponden con una reunión masiva de puntos en el espacio con capacidad para contorsionarse, es decir, como si formasen todos juntos pues una hilera y pudiesen cambiar de dirección dentro de lo que es esa hilera. Bien, vamos a por la siguiente. Bien, estamos en la STS-64, año 1994, otra imagen, esta vez de los Grandes Lagos de los Estados Unidos, y aquí tenemos bastante cerca de lo que era el transbordador espacial, bueno, pues un detalle que no debería haber aparecido ahí, y es esto de aquí. Es como una especie de orb, muy similar a lo que aparecen en algunas fotografías que seguramente ustedes hayan hecho, que salen a veces a lo mejor pues polvo espacial o polvo en alguna fotografía y aparece como un círculo, ¿no? Pero es curioso porque esto no puede ser polvo porque, si se dan cuenta, es totalmente denso. Esa densidad nos implica el poder decir que este objeto pues no era ningún tipo de meteoro, ni de meteoroide, ni ningún tipo de fallo con respecto a la lente, ¿no? Es decir, estamos hablando de un objeto físico que estaba muy cerca del transbordador espacial y que está, de alguna manera, controlando, monitorizando o observando pues las operaciones que estaba haciendo la NASA en el espacio. Voy a beber un momentín, un poquitín de agua. ¿Sí? Ah, sí. Vale. Vale, disculpen, gracias. Vale, vamos a por la siguiente. Esta es la misión STS-100. Es posible que no lo puedan ver bien, pero bueno, esto ocurrió en el año 2001, en abril, y bueno, pues esto es otra de las espectaculares imágenes de la NASA en el espacio, y resulta que aquí arriba pues aparecieron una serie de luces en hilera. Más que luces, parecían esferas que estaban todas puestas en fila, que por supuesto tenían una especie de sombra, aquí lo podemos ver como una especie de sombrita abajo, y que eran idénticos todos ellos. Tampoco ha sido identificado como ningún tipo de satélite
o de basura espacial en la atmósfera terrestre. Vamos a por la siguiente. Muy bien. Y aquí llegamos a uno de los puntos culminantes de la conferencia, lo que ocurrió en la misión STS-80, quizá una de las más polémicas de la historia. Esto ocurrió durante una tormenta eléctrica y aparecieron diferentes luces u objetos voladores no identificados. Es curioso porque cerca de las tormentas eléctricas, en la superficie, pues también han aparecido diferentes casos de avistamientos de ovnis, y también es muy curioso que aparecen también cerca de volcanes, como si el electromagnetismo liberado en esas operaciones, en esos fenómenos, atrajese de alguna manera al fenómeno ovni, que quisiera de alguna manera aprovechar esa energía, como también han ocurrido avistamientos en centrales eléctricas antes de los grandes apagones de luz, por ejemplo, en los años 60 en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Hablamos del electromagnetismo, y en este vídeo vamos a ver una espectacular aparición de un objeto volador no identificado de forma circular justo delante de la cámara, y esto lo vamos a ver a continuación, porque al igual que veíamos que había relación entre los ovnis lumínicos entre ellos, también aparecen otros objetos que se les llama sendras, o bueno, son casi como platillos volantes, no el típico platillo volante, pero sí muy curioso, y que tienen como una especie de hendidura justo en uno de los bordes de lo que sería la superficie discoidal. Bien, evidentemente, otra vez exposición pública, es decir, la NASA estaba grabándolo y aquellos objetos no les importó para nada aparecer en las imágenes, es decir, era más importante la operación que estaban realizando con respecto a la interacción energética que el hecho de poder ser grabados por la NASA. Bien, vamos adelante. Me quito un poquito. Muy bien. Un montón de objetos voladores no identificados. Aquí hay una luz, cambia de dirección y se va para arriba. Y de hecho, despega otro. La luz, cambio de dirección, y ahora sale otro para arriba, disparado. Lo vamos a ver un poquitín mejor. Bueno, muy curioso. Es una grabación, vamos a la siguiente. Bien, es muy interesante el hecho de poder ver cómo estos objetos voladores no identificados aparecen en la Tierra sobre tormentas eléctricas, y de alguna manera hay algo que ocurre ahí arriba que nadie nos cuenta, pero que implica cambios de dirección y de sentido, y otra cosa que es muy interesante, que es el hecho de ver cómo también despega otro objeto en la misma escena, es decir, como si alguien estuviese o atacando o aprovechando el paso de ese objeto que habría cambiado de dirección. Es una de las escenas más curiosas de la historia de la ufología a nivel de avistamientos en el espacio. Bien, vamos a ver qué ocurre en el sistema solar interno. Bueno, pues la NASA tiene algunos telescopios espaciales, es decir, en órbita, que están orbitando el Sol y están grabando todo lo que ocurre alrededor del Sol en todo momento. Y es curioso porque resulta que en el Sol todos los años aparecen unos objetos que son colosales, es decir, que tienen un tamaño descomunal y que, tienen como una especie de forma de pájaro. Esto es una pareidolia, por supuesto, es decir, es una pareidolia que parezca un pájaro. Pero bueno, yo para identificarlo lo he llamado el ovni ave fénix, ¿no? Esto es una toma del día 15 de octubre del año 2012 a las 8:24 de la mañana, y este objeto que aparece aquí y que vemos aquí no debería de estar ahí. Nadie sabe lo que es, el tamaño tiene decenas de miles de kilómetros de diámetro, y de hecho cruza el Sol pues muy rápido, prácticamente si las tomas son cada 15 minutos, pues le da tiempo a cruzar el Sol entre toma y toma, porque en una aparece y en otra no aparece. Evidentemente yo he visto cientos o miles de fotografías de las sondas SOHO y no he visto ninguna anomalía jamás con esta forma, es decir, esto que estaba pasando alrededor del Sol en el sistema solar interno, muy cerca de la órbita de Mercurio, bueno, pues ocurrió, y es un caso que hemos visto en más ocasiones. De hecho, en el año 2013, y esto lo he puesto aquí, no sé si lo podrán ver, también apareció este ovni ave fénix. Y de hecho, hay reportes que implican que aparece todos los años, y de hecho varias veces, más de una vez por año. Vamos adelante. Aquí tenemos el detalle de este objeto del año 2013, captado por las imágenes de la sonda
Soho. Vamos a por la siguiente. Vale, perfecto. Luego, hay otros objetos que son muy curiosos, a mí me encantan, porque hacen un poco disparar la imaginación y también son un poco de ciencia ficción. Lo que pasa es que son imágenes oficiales de la NASA, vuelvo a repetir. Aquí tenemos una fotografía de la STS-112, y bueno, pues aparece aquí justo, no sé si se podrá ver este pequeño píxel, ¿no? Pero lo cierto es que si lo ampliamos, nos encontramos con una especie de Stargate, es decir, con una especie de puerta estelar, como un anillo azul, precioso, muy bonito la verdad, y que bueno, pues que aparece orbitando la Tierra con total impunidad, porque evidentemente estos objetos pues no tienen que dar explicaciones a nadie y parece que nadie les pide explicaciones a los señores de la NASA que los fotografían. Bien, vamos a por la siguiente. Otra... Bueno, este también es uno de mis preferidos, este le he llamado el Ovni Corazón, y bueno, pues apareció, fue grabado y fotografiado por la STS-104 en julio del año 2001, 2 meses antes del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Y bueno, pues aquí tenemos el objeto, que esto es la Tierra, ¿no? Y aquí tenemos el objeto que se ve aquí arriba, lo he ampliado y lo he puesto en negativo, que se ve bastante mejor, ¿no? Tiene como una especie de forma de corazón y también una especie de interfase. Estos ovnis tienen más aspecto prácticamente de medusa que de platillo, de esfera lumínica, y es muy curioso porque muchas veces los hemos visto prácticamente palpitando, como si estuviesen vivos, aunque creo que ningún investigador del mundo podría decir que están vivos ni nada, ¿no? Pero bueno, el caso es que aparecen, ahí está el Ovni Corazón. Y después del Ovni Corazón, creo que viene uno que también es mi preferido, vamos al siguiente. Esta es otra de las transformaciones de la STS-104, el Ovni Corazón también se fue transformando, fíjense por ejemplo estas hendiduras que tenemos aquí, fíjense por ejemplo, bueno pues básicamente la interfase también ha cambiado y es muy curioso. Vamos a por la siguiente. Y este es el ovni que me estaba refiriendo, ¿no? Después del corazón y su transformación, el número 8. Esto fue grabado en el sistema solar externo, es decir, estamos hablando de las proximidades de Júpiter. Y bueno, pues esto fue grabado con su telescopio por el señor Raffaele Popoliccio en diciembre de 2013, es decir, esto es información actual. Y bueno, pues es un objeto volador no identificado con forma de 8, de color azul. Otra vez vemos el detalle de la interfase alrededor, y esto por supuesto no se corresponde con ningún tipo de anomalía que haya en los alrededores de Júpiter. No ha sido identificada ni siquiera por los telescopios más potentes del mundo, pero dio la casualidad de que había alguien en el mundo que estaba enfocando en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y de repente se encontró con este Ovni 8 de color azul, precioso, y que de alguna manera es muy curioso porque si lo ven, lo tengo publicado en Ufópolis, si lo ven, pues parece que es prácticamente como una especie de 8 tridimensional, es decir, como si fuese, como si tuviese volumen y hubiese una parte un poquitín más cercana que otra. Bien, vamos a por la siguiente. Bueno, claro, evidentemente parece que en el espacio hay de todo, solo falta Marvin el marciano, ¿no? Porque hemos visto un montón de supuestos marcianos o de marcianos, solamente falta el señor Marvin pues flotando por ahí, ¿no? Bueno, vamos a por la siguiente. Vale, ahora vamos a hablar de un tema que es muy curioso, que dentro de la casuística OVNI hay algo que es subrepticio, que está muy oculto por la NASA, que llegó a publicar algunas fotografías y llegó a retirarlas en base a la repercusión que tuvo, ¿no? Y es el caso del famoso Caballero Negro. La primera mención del Caballero Negro como satélite artificial que estaría orbitando la Tierra desde hace pues miles de años, pues viene del señor Nikola Tesla, un auténtico genio que en 1899 pues estuvo haciendo algunos escuchas con radiotelescopios, con la tecnología que había en aquel momento, pero resulta que dice que recibió algunas señales de radio que eran artificiales, que venían de la atmósfera y que no podían ser posibles. De hecho, Nikola Tesla, con la gran cantidad de inventos que hizo y que inventó y que descubrió, se obsesionó con el fenómeno OVNI, algo que está muy oculto dentro de sus biografías, en base a estas primeras escuchas
que hizo del Caballero Negro en 1899. Bueno, las siguientes señales se grabaron en Noruega en los años 30 y se dieron cuenta de que había algunas transmisiones que venían con una especie de retardo, ¿no? Y ese retardo no podía ser producido de manera natural, tenía que ser artificial, como si hubiese alguien que estuviese captando la señal y la estuviese después volviendo a mandar a su lugar de destino después de haberla codificado, después de haberla grabado de alguna manera, ¿no? Bien, esto también se... capacidad de recibir y transmitir, por tanto, ¿no? Y otra mención, que es en el vuelo del famoso Sputnik 1, bueno, pues se llegó a cruzar este misterioso caballero negro, este objeto, que lo vamos a ver a continuación en fotografías, se llegó a cruzar con el Sputnik y de hecho los americanos y los rusos pudieron llegar a verlo. Y de hecho esto se pudo ver perfectamente pues en una expedición en el Polo Norte. Bien, esto ha sido fotografiado en numerosas ocasiones por la NASA, las fotografías han sido retiradas y otra vez es muy curioso el hecho de poder ver cómo normalmente este objeto, en vez de estar dando vueltas alrededor de la Tierra por el Ecuador, pues está dando vueltas más bien por los polos, en algo que no es nada habitual, pero que sí que podría indicar que es, pues evidentemente, que es un movimiento con total intencionalidad y con una trayectoria perfectamente definida. Bien, vamos a por la siguiente. Aquí tienen al misterioso Caballero Negro, en unas fotografías de la NASA muy recientes. Es como una especie de cuerpo metálico que tiene diferentes hendiduras, que tiene como diferentes engranajes y que está flotando alrededor de la Tierra pues desde hace bastantes años, por lo menos más de 120 años. Vamos a por la siguiente. Aquí tenemos diferentes tomas que fueron tomando aquella misión de la NASA y es muy curioso porque el objeto da la impresión de que tenía capacidad para cambiar de forma y cambiar de tamaño. Es decir, estamos hablando prácticamente, para que me entiendan, como si fuese un Transformer, como el de la película, pero claro, lo curioso es que estos son fotografías originales de la Agencia Espacial Estadounidense, ¿no? De todas estas transformaciones, me gusta una especialmente, que es esta de aquí y esta de aquí, ¿no? Que tienen bastante detalle y que muestran diferentes brillos, diferentes engranajes, diferentes apéndices que van saliendo y que parece que estamos ante ante una mecánica, es decir, un objeto que es totalmente mecánico, de dimensiones bastante grandes por otra parte, y que, por supuesto, no le importa que le estén grabando, y eso es otra de las características, ¿no?, del Caballero Negro, y es que esté haciendo lo que esté haciendo, no parece importarle que nosotros estemos viéndole. Bien, vamos a por la siguiente. Aquí tenemos otra de las imágenes. Me gusta, esta ampliación está bastante pixelada, pero me gusta porque aparece una simetría dentro de lo que viene siendo todo este fuselaje, como si esta fuese la forma principal, ¿no? Y de hecho, aquí arriba como una especie de cúpula, también muy interesante de poder observar, como si fuese una especie de cabina de mando. Pero esto, por supuesto, es una elucubración. Lo que sí que es cierto es que estas fotografías pues estuvieron al alcance del público durante unos meses y luego NASA las retiró. Vamos a por la siguiente. Bien, el famoso Caballero Negro pues ha podido verse también, por ejemplo, desde la Estación Espacial Internacional en el año 2013, o algo parecido al Caballero Negro, porque en esta toma de aquí también aparecía como una especie de figura, y esto no sé si exactamente se podrá ver, también como simétrica, y también como una especie de cabina de mando aquí en la misma parte donde estaba antes, a nivel proporcional. Vamos a por la siguiente. Vale. Muy bien, tenemos otra fotografía, en este caso de noviembre de 1966, es decir, cogemos la máquina del tiempo desde el 2013 hasta el 66 y nos vamos a la sonda Gemini 12 a 270 kilómetros de altura, que también vuelve a grabar un objeto volador no identificado. Esto de aquí es la ventanilla de la Gemini 12, ¿no? Y esto es un pequeño cuerpo que aparece aquí, que lo he ampliado y que también parece una de las transformaciones de este Caballero Negro, que es uno de los auténticos misterios de los ovnis a las puertas de la Tierra. Vamos adelante. Y aquí tenemos
una toma también impresionante, es un vídeo de la NASA del cual yo he cogido un fotograma. Esto es la Estación Espacial Internacional, el día 22 de marzo del año 2014, es decir, hace nada también. Y resulta que aquí tenemos uno de los brazos de la estación, y aquí apareció un objeto que parecía pues como... bueno, parecía otro avistamiento del Caballo Negro, pero no era así. Y lo tengo aquí ampliado, ¿no? Es verdad que está bastante pixelado, pero bueno, esto es lo que nos deja ver la NASA con sus tecnologías en el espacio, que muchas veces parece que tienen pues cámaras de vídeo de los móviles que teníamos hace 15 años, ¿no? O el One-Touch o el Nokia famoso, ¿no? Bueno, el caso es que apareció este objeto y era como una especie de disco visto desde adelante, pero con una hendidura justo en el centro. Bien, vamos a ver la siguiente toma. Y es exactamente lo mismo que se vio en la famosa misión STS-75, pero en este caso vista con una perspectiva cenital. Es decir, nosotros es como si estuviésemos viendo en el año 2014 la perspectiva desde aquí abajo y justo desde frente de este mismo objeto, que vamos a ver a continuación en las filmaciones que se hicieron de la STS-75 y que para mí es el segundo mejor caso de la historia de la ufología en los últimos 20 años también. Hemos visto el primero Campeche y este segundo, la STS-75. Vamos a ver las características del Tether Incident, es decir, de lo que ocurrió en la misión STS-75. Bien, aquí en esta misión pues había un experimento. En ese experimento se liberaba al espacio de manera controlada una especie de varilla, que es un semiconductor eléctrico de forma cilíndrica, y bueno, pues estaba sujeto por un cable. ¿Qué ocurrió? Pues resulta que el cable se rompió y entonces la varilla se quedó flotando en el espacio. Entonces, ¿qué ocurrió después? Que empezaron a aparecer diferentes objetos voladores no identificados y empezaron a grabarse en el espectro de infrarrojo. Y claro, es muy curioso porque otra vez tenemos el interés por la generación de energía eléctrica por parte de estos objetos en este experimento de la NASA. Resulta que aquel semiconductor pues podía generar electricidad, ya que fue liberado en la ionosfera, y entonces el experimento era pues saber si podía generar por sí mismo electricidad. Pues parece ser que sí, porque aquellos objetos empezaron a acercarse de manera masiva, es decir, decenas y decenas de objetos de esta geometría esférica, de esta tecnología de ovnis lumínicos, y resulta que también aparecieron junto a ellos objetos pulsantes de mayores dimensiones, es decir, estos objetos que hemos visto hace un momento que tenían una hendidura en la parte frontal de su fuselaje. Bien, tenemos también aparición espontánea de objetos, es decir, hay algunos objetos que de repente se aparecen espontáneamente, es decir, de la nada, pues aparecen, ¿no? Y luego una aparente falta de identificación por parte de la NASA, es decir, este incidente estuvo grabado por la NASA y resulta que los operarios de la NASA no sabían identificar lo que estaba ocurriendo. Se pudieron pensar que podía ser basura espacial o que podía ser componentes del propio Tether, pero resulta que no es posible porque aquellos objetos empezaron a cambiar de dirección y también empezaron a cambiar de velocidad en ese mismo momento, ¿no? Bueno, vamos a ver también objetos dobles y, por supuesto, todos estos objetos son perfectamente legibles, es decir, la grabación de la NASA, el operario consiguió enfocar y con diferentes grados de enfoque y con diferente contraste, pues llegó a ver decenas y decenas de objetos voladores no identificados alrededor de este Tether. Si les parece bien, vamos a ver la grabación original de la NASA. Vamos a por ella. STS-75. Aquí tenemos cómo está siendo liberada la parte primaria del Tether. Aquí tenemos el operador de la NASA que está enfocando. Aquí tenemos el momento en el que el cable se rompe. 1996, 20 de enero. El cable se queda flotando en el espacio. Eso es. Y entonces, en el vídeo no van a poder escuchar los audios, pero ellos empiezan a hablar continuamente de luces. Y bueno, pues ahí tenemos el Tether, que es esta parte
que tenemos aquí, y de repente un montón de objetos voladores no identificados que empiezan a acercarse a ese tether. Dentro de estos objetos encontramos ya algunos que tienen una hendidura y un agujero en el centro, y fíjense en la cantidad de objetos que se fueron acercando. Cada uno con su velocidad, cada uno con su trayectoria. El cámara vuelve a enfocar la imagen. Fíjense, unos un poco más rápidos que otros, por ejemplo ese de ahí. Y aquí en este enfoque lo vamos a ver perfectamente. Fíjense, estos objetos que tienen una hendidura en el centro, que van acompañando a los más pequeños, van como cayendo, tanto saliendo de la Tierra como yendo en dirección Tierra. El tether se está desplazando lentamente, muy lentamente, pero los objetos no dejan de pasar continuamente. Algunos de estos objetos tienen pulsos, otros pasan muy cerca del tether. Las imágenes son espectaculares. Cambio de cámara de la NASA y otra vez. Y vamos a ir viendo cómo van apareciendo espontáneamente diferentes objetos. Por ejemplo aquí, fíjense ese, con esa hendidura justo ahí. Realmente espectacular. Vamos a ir viendo cómo van apareciendo también otros objetos. Hay otros que parecen fijos en la imagen. Este se acaba de materializar en el momento. Fíjense ese pulsando, por ejemplo, ahí a la derecha. Vamos a ir viendo cómo van apareciendo más y más objetos. La grabación dura varias decenas de minutos. Y aquí tenemos el que mejor se ve, que es este de aquí, que también va haciendo como pulsos. Otro también por ahí. Y que además van cambiando su morfología. Aquí, por ejemplo, tenemos este que se ve perfectamente. Y tiene una hendidura arriba que se quita y se aumenta esta de aquí. Es decir, el metamorfismo del que estábamos hablando al principio de la conferencia, con ovnis que son capaces de cambiar su forma en directo en las imágenes de la NASA. Bueno, la verdad es que es muy interesante. El operario de la NASA intentó de alguna manera pues enfocar, desenfocar, pero bueno, lo curioso fue que cuando empezó a desenfocar, pues se dio cuenta de que había un radio de acción mucho mayor de lo que se había pensado en un principio. Y de hecho, también empezaron a aparecer objetos como este de aquí pequeño que tenemos aquí, que está como realizando interacciones energéticas de separación y de unión en directo. Pero vemos 1, 2, 3, 4, es decir, diferentes tipos de objetos en base al aprovechamiento energético que se podía hacer de aquello. Con diferentes enfoques de luz, pues el operario de la cámara pues también consiguió descubrir otros detalles. Y bueno, pues este es uno de los casos mejor documentados, una de las mejores filmaciones de la NASA con respecto a los ovnis en el espacio. Aquí tenemos, por ejemplo, otro que también está haciendo flashes de luz, muy interesante. Y bueno, más interesante todavía es poder ver la trayectoria que han ido cogiendo esos objetos, ¿no? El hecho de poder ver cómo cambian de dirección y cambian de sentido. Aquí tenemos otra vez más detalles de la grabación. Da la impresión de que, de hecho, en esta imagen que tenemos aquí hay decenas de objetos mucho más alejados de la imagen que están también haciendo algún tipo de flash. Y bueno, ahora vamos a poner lo que serían las trayectorias de esos objetos. Y hemos hecho este vídeo en base a poner los frames pues más despacio y viendo la trayectoria, ¿no? Entonces vamos a fijarnos, por ejemplo, en una parte, ahí, en esa parte de ahí, y vemos, por ejemplo, ese objeto de ahí que está dando una vuelta y otro objeto que se para y va para abajo. Aquí también tenemos otro detalle bastante interesante. Fíjense, por ejemplo, estos que tenemos aquí, que gira haciendo un arco, y evidentemente esto no puede ocurrir dentro de lo que es la basura espacial o la tecnología
humana, ¿no? Y aquí tenemos pues decenas de arcos de que estos objetos, indicando que estos objetos pues estaban girando, cambiando su trayectoria en directo. Ahí tenemos otro arco, imágenes muy espectaculares, de hecho un objeto que se pone dentro de otro objeto que también está girando. Vamos a verlo con un filtro amarillo esta vez. Y bueno, pues estos objetos siguiendo su trayectoria, como podemos ir viendo en las imágenes. Aquí también podemos hacer unas escenas estabilizadas y podemos ir viendo cómo este objeto de antes pues está realmente pulsando, y fíjense la trayectoria que tiene, que por supuesto no es recta, que va haciendo como una curva. De hecho la curva, fíjense si ha sido grande, que aparece por otro lado, ¿no? Y ahí le tenemos. Eso es. Esa ha sido la trayectoria que ha llevado el objeto en las imágenes. Y ahí tenemos la ampliación y vemos cómo este objeto, pues evidentemente parece que está latiendo y parece que está dando pulsos como si fuese un corazón, un sístole y diástole, pero en un objeto volador no identificado en directo en las imágenes de la NASA. Realmente interesante, un vídeo único en el mundo, y que es cierto que bueno, pues es realmente espectacular para poder enseñar en esta conferencia. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Bueno, es curioso porque lo más cercano que podríamos decir que hemos visto en la Tierra es la famosa espiral de Noruega, que en sus últimas fases, una espiral que apareció en los cielos de Noruega, en las últimas fases, bueno, pues empezó a expandirse un poco como lo que ocurrió en el famoso OVNI de Canarias, también expuesto y también muy negado por las autoridades diciendo que era un misil. Bueno, pues en aquel incidente de Noruega, bueno, pues se llegó a expandir la onda de la luz de la espiral inicial y llegó a aparecer también como estos objetos que hemos visto, con una hendidura en el centro y bueno, pues con una hendidura también en el fuselaje externo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Ahí está, un detalle que no sé si lo podremos ver, pero bueno, está todo publicado en internet y si alguien tiene interés pues lo puede ver con mayor detalle y mayor profundidad. Vamos a por la siguiente. Muy bien. Es interesante porque en julio, en la STS-114, en julio de 2005, la NASA llegó a grabar otra vez a este tipo de objetos, de hecho, una vez más con una interfase, ¿no? Y otra vez exactamente igual, es decir, con el círculo y con la hendidura en la superficie externa. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, ahora vamos a ver la famosa misión STS-115, que, bueno, pues fue bastante famosa por el hecho de que no pudo volver a la Tierra en el día previsto porque había un objeto volador no identificado que estaba bloqueando la trayectoria de vuelta a la Tierra. Y entonces lo que ocurrió fue que durante aquella misión hubo varios avistamientos OVNI en el espacio y de hecho en la rueda de prensa posterior pues se llegó hubo un desmayo de una de las astronautas. Los astronautas, por supuesto, siempre perfectamente preparados para la tensión del espacio, están totalmente preparadas para las ruedas de prensa, pero a aquella mujer le debió de pasar algo que le debió de influir muchísimo, y en el momento de estar intentando contarlo en la rueda de prensa, pues se desmayó. Bueno, imposibilidad de regresar durante 24 horas, avistamientos en fotos y en vídeos, y los vamos a ver a continuación, y por supuesto un nulo seguimiento de los medios. Yo también lo vi publicado, lo vi metido en informativos aquí en España y en todos los países, que la misión STS-115 no podía regresar a la Tierra. Pero claro, fue muy curioso porque no se dio seguimiento tampoco a la información, igual que ocurrió con el caso Campeche, igual que ocurre siempre cuando hay un gran caso de ovnis en la actualidad, ¿no? Parece que hay como una cortina de humo muy clara, que se expone la información, pero luego alguien hace algún tipo de llamada y dice, se acabó la información sobre esto. Bueno, vamos a ver diferentes tipos de objetos, vamos a ver por supuesto, una interrupción de las actividades de la gente que estaba trabajando en el transbordador espacial, ¿no? Y por supuesto, todo esto implicando un estado de alerta máxima por parte de
de la NASA y de las autoridades americanas, que estaban viendo cómo diferentes objetos estaban acercándose al transbordador espacial, igual que ocurrió con el caso de Campeche en el año 2004, acercándose a la avioneta y nadie podía hacer nada. Vamos a por la siguiente. Bueno, este por ejemplo es una de las fotos más bonitas y más bellas que existen en el fenómeno OVNI, misión STS-115, se les llama los ovnis Medusa, ¿no? Y bueno, pues es translúcido, tiene una especie de capa más densa y otra capa un poco menos densa, y es muy curioso porque esto se grabó y se fotografió desde el propio transbordador espacial. Vamos a por la siguiente. Esto es una de las grabaciones, y aquí tenemos otra vez un objeto volador no identificado que se estaba acercando al transbordador. Por el tema del enfoque aparece un círculo en el centro, pero yo entiendo que es un tema totalmente óptico, aunque sí es cierto que el objeto se estaba moviendo, y de repente NASA cortó la comunicación, cortó la imagen y pues no se volvió a poner nada más. Vamos a por el siguiente vídeo. Esta es la astronauta, y creo que este vídeo lo podemos pasar, es el vídeo del desmayo, pero quizá vamos un poco más de tiempo y vamos a quitarlo, así que le damos y pasamos a la siguiente. Vale, aquí tenemos el módulo de combustible que está cayendo después del despegue de la STS-115, y quiero que nos fijemos aquí abajo, en el cuadro inferior derecho, aquí, ¿no? Porque va a aparecer un invitado sorpresa que no estaba previsto que apareciera en las imágenes, pero que estaba ahí. El tanque de combustible está cayendo y de repente ocurrió pues lo que vamos a ver a continuación. Ahí le tenemos. No sé si lo han podido ver. Vale, vamos a darle a la siguiente, por favor. Siguiente. Vale, ahí le tenemos. Este objeto volador no identificado, tenemos una geometría trigonal con un núcleo en el centro, que apareció moviéndose, además como si estuviese queriendo aparecer en la fotografía, pero, o en el vídeo, pero sin incidir tampoco en la caída del tanque de combustible. Vamos a por la siguiente. Esta es la información y esta es la ampliación. Aquí tenemos el núcleo y, bueno, pues un poquitín más difuso, porque claro, evidentemente las imágenes no son de la calidad que a nosotros nos gustaría, pero bueno, aquí tenemos la aparición de este objeto volador no identificado en bueno, pues en la caída del tanque de combustible de la STS-115. Vamos a por la siguiente. Bueno, durante esa misión se hicieron decenas de fotografías porque, claro, los astronautas tuvieron bastante tiempo, sobre todo en esas 24 horas, que no se sabía si podían volver a la Tierra o no. Y de hecho, pues aquí tenemos una de las fotografías, ¿no? Muy curiosa porque también es como una especie de núcleo energético que tiene como una especie de espiral áurea, un poco subrepticia, un poco oculta, ¿no? Aquí, cerca del fuselaje, bueno, cerca de la parte inferior del objeto. También tiene forma de tubérculo, también tiene forma de patata. Bien, vamos adelante. Bueno, vamos a pasar esta y esto también. Vale. Y vamos a hacer ya conclusiones realmente, ¿no? Que es lo que, después de ver toda esta información, vamos a hacer un poco de conclusiones, vamos a intentar hacer un compendio de conocimiento de todo lo que hemos estado viendo. Bien. La investigación que yo he estado llevando tiene estas conclusiones. Hay decenas de grabaciones OVNI en todas las misiones de la NASA, es decir, tanto en fotografías como en vídeos se ven, y yo puedo asegurar que en todas las misiones que ha tenido la NASA en el espacio ha habido un seguimiento pormenorizado de diferentes tecnologías que han seguido el transcurso de la misión. Bien, teniendo en cuenta que esto es lo que nos dejan ver, la siguiente pregunta es ¿qué es lo que no nos dejan ver? Es decir, ¿qué tipo de grabaciones tiene la NASA viendo lo que nos dejan ver? ¿Qué tipo de grabaciones tiene la NASA que nos tienen ocultos a los investigadores y al público en general? Siguiente. ¿Qué tipos de seres podrían estar tras esas tecnologías? Pues evidentemente un tipo de ser que tendría una evolución tanto cultural como tecnológica con respecto a nosotros de millones de años posiblemente, ¿no? Estamos hablando también que
la tecnología que habría ahí podría llegar a cambiar el mundo, tanto a nivel energético, que es algo que sería muy necesario, tanto en generación de energía eléctrica como en combustibles fósiles, pues sería realmente pues, maravilloso para la humanidad poder disfrutarlo, ¿no? Lo siguiente sería, ¿dónde está el límite entre la fascinación y el peligro? Es decir, esto es fascinante, nos ha encantado ver estas imágenes seguramente, y a mí desde luego investigarlo me encanta verlo, ¿no? Pero ¿dónde está el límite entre lo que es fascinante y lo que es peligroso? Porque no conocemos la intencionalidad del fenómeno realmente. Y es cierto, y por ejemplo Salvador Freixedo podrá estar de acuerdo conmigo, pues hay cierta intencionalidad de gran parte de las entidades que parecen visitarnos que no parece ser la más positiva del mundo, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de algo que no sabemos si es positivo o negativo, pero que está ahí. Y ese principio de incertidumbre también es aprovechado por la NASA, por los gobiernos del mundo, para ocultarlo al público. Bien, ¿qué consecuencias a nivel energético supondrían el conocimiento de estas tecnologías? Lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Un cambio radical en la economía mundial, por supuesto en favor del público, de la gente, ¿no? Que tendría que pagar mucho menos por todos los productos que existen, ¿no? A día de hoy, pues ya sabemos cómo funciona el mundo, el capitalismo desmesurado, los medios de comunicación y los medios de producción, tanto a nivel energético como a nivel material, están en manos de muy pocas familias del mundo. Bien, vamos a por la siguiente, por favor. Bueno, toda esta investigación, que parece muy increíble, pero está fundamentada en fotografías reales, es un poco barrera entre lo imposible y lo impensable. Es decir, es imposible que esté pasando esto, o es impensable que esté ocurriendo esto. Es decir, parece que nosotros, normalmente pensamos que, bueno, pues que tiene que haber otras razas en el universo y tal, ¿no? Pero la gran pregunta es, bueno, ¿y si esas razas son capaces de llegar hasta aquí? ¿Cómo serían sus naves o cómo serían sus tecnologías, ¿no? Entonces, ¿es imposible o es impensable lo que estamos viendo? Ahí la pregunta un poco para que nos vayamos haciendo todos, ¿no? Lo siguiente, declaraciones de astronautas. Hemos visto a William Milton Cooper, hemos visto... No, perdón, a Gordon Cooper, hemos visto, por ejemplo, a Buzz Aldrin, hemos visto diferentes astronautas que han comentado claramente que ellos han tenido avistamientos ovnis en el espacio. Es decir, esa gente evidentemente no gana absolutamente nada diciendo esto, de hecho se juega su carrera diciendo esto, pero ellos corroboran lo que está ocurriendo en la NASA, tanto en filmaciones como en fotografías. Bien, lo que decíamos al principio de la conferencia, estos señores de la NASA están grabando lo mismo que se está grabando en la superficie. Es decir, que parece que el fenómeno, además de hacer operaciones alrededor de la Tierra, también está haciendo operaciones aquí abajo, sobre nuestras ciudades. Vamos a por la siguiente. ¿Son las mismas tecnologías? Sí, son las mismas tecnologías claramente, y sobre todo en un grandísimo porcentaje, esos ovnis lumínicos que vuelvo a decir que son la principal tecnología que aparece. Y razones lógicas versus realidad. Es decir, tenemos un montón de razones lógicas para pensar que esto no puede estar pasando, que estos tienen que ser prototipos militares, ¿no? Pero esos prototipos militares en ningún caso llegan a exponer la tecnología que nosotros estamos viendo aquí, y que por supuesto está totalmente descontrolada por parte del gobierno norteamericano, que lo único que puede hacer y dedicar tiempo es a estudiarlo de manera secreta y por supuesto a ocultarlo al público. Vamos a por la siguiente. Entonces, en todo esto siempre hay una filosofía, ¿no? ¿Cuál es el papel del hombre con respecto al fenómeno ovni o al fenómeno de los ovnis en el espacio? Pues son preguntas que son más bien para ustedes, ¿no? Son preguntas que van muy dirigidas a sus propias valoraciones. Yo creo que el fenómeno ovni también es muy personal, y creo que cada uno de nosotros pues tiene que tener una opinión y un desarrollo del mismo, ¿no? Entonces, el papel del hombre, pues evidentemente, pues a día de hoy, con nuestro potencial militar, que evidentemente es alto, pero quizá comparado con otras razas, pues debe ser muy bajo, ¿no? Pues es básicamente de espectador. El papel de los gobiernos, evidentemente de ocultador. En esta película hay alguien que está mintiendo, ¿no? Y no hay mejor forma que mentir que ocultar la realidad u ocultar la verdad. El papel de los medios de comunicación, siguiendo las directrices del gobierno, como hemos visto.
en ningún caso ningún tipo de seguimiento, en ningún caso valoraciones, debates. Lo que se prefiere es un modelo de sociedad en el cual pues programas del corazón, programas rosas, pues estén invadiendo continuamente las vidas de la gente y que la gente no se haga preguntas filosóficas o que no se hagan preguntas con respecto al devenir de la vida o a qué hay más allá de lo que nos están planteando como la realidad, ¿no? Bien, el poder de la convicción moral, es decir, nosotros desde que somos pequeños estamos convencidos de que la vida es así, pero no, es posible cambiarla, se puede cambiar de vida, se podría llegar a cambiar de sociedad, solamente haciéndose preguntas y diciendo, ante esas preguntas yo puedo hacer algo, ante este ocultamiento de la verdad yo puedo preguntar o puedo hablar con alguien y quizá se cree en el futuro un estado de opinión con respecto a esto y con respecto realmente a todo, con respecto a la política y a la economía, que pueda hacer que realmente la sociedad funcione y que no esté dirigida por gente que directamente está en contra de nosotros. Bien, la lucha interna. Bueno, pues la lucha interna es un poco yo mismo contra mí mismo, o sea, yo contra mí mismo, ¿no? Ustedes contra ustedes mismos, es decir, es tan difícil pensar que todo esto está ocurriendo, que normalmente ocurre un concepto de negativa a priori, ¿no? Que existe y que es así, ¿no? Y que dices, bueno, pues esto no puede ser porque no puede ser. Además, no quiero pensarlo porque yo vivo muy tranquilo, porque yo estoy muy bien con mi vida y porque estoy más cómodo sin saber, ¿no? Eso es un poco lo que ellos quieren, que nosotros, pues, seamos conformistas con respecto a lo que nos llega, ¿no? Bueno, la pirámide de poder, la necesidad de negar y la negativa a priori. Esto es un poco lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Vamos a por la siguiente. Vale. Como conclusión, los ovnis a las puertas de la Tierra suponen una ruptura, y es el interés el que falta. Es decir, la información está ahí, los vídeos ovnis están ahí, pueden ver en YouTube más de 8 millones de vídeos, podrán ver algunos falsos, pero hay muchísimos que son reales, y lo que está fallando de todo esto es el interés. Es decir, el interés del público que identifica como falso algo que es auténtico. Pero claro, en España tampoco podíamos pensarnos que había tantísimos políticos que robaban, y efectivamente están robando, ¿no? Bueno, proceso perfectamente controlado y aparentemente definido por vectores estadísticos. Es decir, parece que el fenómeno OVNI tiene totalmente controladas todas las actividades que hace en el espacio. Está totalmente controlado, nosotros no podemos acceder a ellos, pero ellos se ve que sí pueden acceder a nosotros. Hay una especie de control de la situación por parte de esa inteligencia o de esas inteligencias que están monitorizando nuestras misiones y que de alguna manera les funciona perfectamente. Bueno, existe algo también que es un tema de prueba y error, es decir, la NASA evidentemente tiene protocolos para ocultar todo esto, los gobiernos del mundo, sobre todo Estados Unidos, Rusia y China, pues evidentemente tienen protocolos y funciona a base de prueba y error, es decir, si no hay suficientes medios para ocultarlo y se filtra algo, pues para eso están los presupuestos a tal efecto, para seguir aumentando el control sobre el tema OVNI, que posiblemente sea uno de los principales asuntos y negocios que tienen los presupuestos generales, por supuesto, en B. Bien, y posibilidades y escenarios. Y vamos a pasar a la siguiente, que es para terminar, posibilidades y escenarios. Bueno, pues tenemos una evolución del fenómeno que parece que se está acercando poco a poco a los seres humanos, y los seres humanos parecemos avestruces que están metidos la cabeza en el suelo y que no queremos mirar a nada, ¿no? Pero parece que el fenómeno sí evoluciona y sí que intenta interaccionar de alguna manera, o al menos quiere salir en la foto. Bien, vamos a ver perspectiva de futuro. Pues evidentemente la perspectiva de futuro, el escenario que se presenta es que habrá más y más avistamientos, pero evidentemente no se puede saber si, como dice mi padre, ¿por qué no se presentan en la final de la Liga de Campeones? Que por cierto perdió el Atlético hace poco, ¿no? Muy a mi pesar, pero ¿y por qué no se presenta uno de estos objetos en la final de la Liga de Campeones? Bueno, pues ese proceso puede durar 100, 200 o 1000 años, ¿no? Y hasta entonces, hasta que eso se decida, pues podemos estar viendo vídeos de este tipo durante decenas de años. Bien,
Evolución de los seres humanos, y ahí está la clave, ¿no? En lo que nosotros podemos llegar a evolucionar y en demandar información. Demandar información con respecto a los ovnis y con respecto a todo, es decir, nosotros somos dueños de alguna manera de la realidad y ellos son muchos menos que nosotros. Lo que pasa es que tienen más dinero. Han cambiado la legislación para que todo esto funcione en base a sus intereses. Pero al final el pueblo es el pueblo y el pueblo debe decidir. Y si no será por las buenas, quizá a lo mejor en el futuro sea por las malas. Y nadie lo desea, pero evidentemente algo tiene que cambiar en el paradigma de la sociedad para que todo esto deje de ocurrir. Bueno, tema de información, lo que estábamos hablando antes. La demanda de información y la demanda de cambios por parte de los seres humanos. Y para finalizar, por supuesto, ustedes tienen la decisión, han visto esta conferencia, yo espero que les haya gustado y por supuesto tienen la capacidad de coger la pastilla roja de Matrix o la pastilla azul. La pastilla azul normalmente la toma todo el mundo todos los días. Y la pastilla roja es salirse de la sociedad y empezar a pensar las cosas de otra manera. Mientras tanto yo seguiré investigando, seguiré disfrutando con este tema y seguiré enfocando a los ovnis como Marvin el marciano, que bueno, pues está aquí, que termina mi conferencia. Soy Vicente Fuentes y les doy las gracias por haber estado aquí en la conferencia de OVNIs a las puertas de la Tierra. Muchas gracias.